Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. A necesitados que estamos de tener por lo menos una porción del Espíritu Santo. ¿Y qué es? ¿Quién es el Espíritu Santo? Ya les voy a decir. Recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es la mayor experiencia que puede tener el ser humano en su vida. Tener o poseer el Espíritu Santo en la vida es tener, morando a Dios en el cuerpo, es tener a Dios viviendo dentro de nuestro ser. El Espíritu Santo no se recibe por dar muchas ofrendas, diezmos o donaciones a una iglesia, congregación, secta o denominación religiosa. No, el Espíritu Santo se recibe porque Dios lo da. Es gratuito, solo basta pedirlo y Dios dará el Espíritu Santo. Una vez usted recibe el Espíritu Santo en su vida, dentro de su cuerpo, Él no lo dejará nunca más. Solamente cuando usted comience a alejarse de Dios, a desobedecer los mandamientos de Dios y entristecemos el Espíritu Santo cuando pecamos. Es algo que se recibe para siempre, para toda una vida. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Lo hará usted diferente a todo el resto de la humanidad. Usted hablará, actuará, vestirá, vivirá y hasta caminará como un verdadero hijo de Dios. Su familia, sus vecinos, sus compañeros de estudio, de trabajo, sus amigos y hasta sus enemigos verán que usted es diferente a los demás y se le verá, se le notará hasta en el rostro cuando usted tenga el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Anímese, inténtelo, es fácil. Ya les explicaré un método sencillo para recibir el Espíritu Santo, por si de pronto su sacerdote, pastor, obispo, cardenal, líder, apóstol, no le ha dicho el método sencillo para recibir el Espíritu Santo. ¿Quién les habla? Recibió el Espíritu Santo alrededor de los 12 años de edad. Un chiquillo, un adolescente, que siempre estuvo investigando y averiguando con las personas cercanas cómo hacer para recibir el Espíritu Santo de Dios. Era como un reto, como develar ese misterio del que hablaba, del que habla la Biblia, el Espíritu Santo. Cómo tener ese don precioso. ¿Qué era el Espíritu Santo? ¿Cómo se podía tener el Espíritu Santo? Y el chiquillo adolescente de aquella época se dio a la tarea de investigar, de preguntar, ¿cómo recibo el Espíritu Santo de Dios? Y Dios envió su mensajero a través de una persona que le indicó, Dios solamente quiere que le adoren, que le alaben. No tanto que le pida en este momento, adórele, alábele. Y esa noche, en una congregación cristiana, alrededor de las 8 de la noche, cuando invitaron quienes quieren recibir el Espíritu Santo, aquel chiquillo acudió hasta la plataforma, hacia el altar, y dijo, yo quiero recibir el Espíritu Santo. 8 de la noche, de aquella noche, trascendental, imborrable en la mente, le dijeron, usted solamente alabe al Señor, adore al Señor, dígale gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, te alabo Señor, te adoro Señor, bendito Señor, santo Señor. Y ese chiquillo comenzó entonces a decirlo,
cerrando sus ojos. Aleluya, aleluya. Te alabo, Señor. Te adoro, Señor. Gloria a Dios. Te glorifico, Señor. Honrado sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. De pronto, todo quedó en un silencio total en la vida de ese chiquillo. Su mente, como si hubiera pasado a la eternidad. Su cuerpo estaba en un sitio, pero él no volvió a tener uso de la razón hasta después de 2 horas y media, cuando sus ojos comenzaron a abrirse. Después de 2 horas y media, gente que lo rodeaba abrazaba al chiquillo, llorando, le gritaban, le decían felices: recibiste el Espíritu Santo. El chiquillo no podía comprender cómo era, qué había pasado. Ya eran las 10:30 de la noche. Habían transcurrido 2 horas y media aproximadamente. Y para ese chiquillo era inexplicable el que la gente lo abrazara, lo levantara, le sonrieran diciéndole: recibiste el Espíritu Santo, hablaste en otras lenguas. Y aquel chiquillo, sorprendido, no salía de su asombro de lo que estaba sucediendo, de lo que acababa de suceder. Y a partir de ese momento comenzó una época espectacular, hermosa, donde aquel chiquillo tenía una Biblia en su mano. Brotaban de sus labios los mensajes. Un chiquillo, un adolescente ya predicando, era sorprendente para él mismo, cómo al tomar la Biblia, al leer 4 o 5 versículos de la Biblia, de inmediato brotaba de su ser, brotaba de lo profundo una serie de palabras, de argumentos, de mensajes que llegaban a la gente. Y aquel chiquillo se sorprendía, no sabía lo que estaba pasando. Estaba viviendo esa experiencia de tener el Espíritu Santo. Esa experiencia la trasladamos para que usted, amable oyente, repetimos, es sencillo, es fácil. Hay que explicarle a la gente, señores pastores y sacerdotes y párrocos, obispos o líderes, hay que explicarle a la gente que es sencillo, no es cuestión de acudir a una congregación cada 8 días, a una dominical o a un culto o a un servicio religioso. Necesitamos el Espíritu Santo. Óigalo bien, necesitamos el Espíritu Santo dentro de nuestro ser. Más adelante, en este programa especial vamos a indicarle, a enseñarle lo que dice la Biblia sobre el Espíritu Santo, que es una palabra o una frase o algo desconocido para la mayoría de la cristiandad, para la mayoría del sector católico, a quienes le explican cosas, emolumentos, mensajes, a veces de prosperidad económica, a veces de sanidad, a veces de salvación, pero casi no se toca esa situación de recibir el Espíritu Santo, lo que recibieron los apóstoles, lo que recibieron los cristianos al comienzo de toda esta epopeya, de esta época de siglos y siglos del cristianismo. Vamos a recibir el Espíritu Santo y ya les narré cómo es de sencillo y fácil recibir el Espíritu Santo si usted busca a Dios de corazón, se arrepiente y cree y comienza a adorarle, a buscarle. Dios le dará el Espíritu Santo. Usted nunca se arrepentirá de haberlo hecho, porque tendrá para siempre con el Espíritu Santo a Dios Padre Celestial, a Jesucristo, siempre a su lado, siempre en su vida, a todo momento. De modo que atención, pastores, reverendos, sacerdotes, párrocos, cardenales, obispos, líderes, diáconos, etcétera, etcétera. Dejen de predicarle tanto a la gente esto de prosperidad económica. Prediquen desde sus púlpitos que lo que la gente necesita es recibir el Espíritu Santo de Dios en sus vidas.
Las familias cambiarán para bien. La sociedad cambiará para bien con el Espíritu Santo. La gente cambiará para bien. Los municipios, los departamentos, las naciones y los habitantes de este planeta Tierra cambiarán para bien cuando tengan el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios morando dentro de su ser. Aquí no es cuestión de religiones, ni de sectas, ni de congregaciones, ni de denominaciones, ni de partidos políticos, ni de ofrendas. Si usted es pobre o rico, feo o bonito, ignorante o inteligente, gordo o flaco, sano o enfermo, el Espíritu Santo es para todos. El Espíritu Santo de Dios es para todos. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, está llena, está repleta de mensajes, de palabras, de versos referentes al Espíritu Santo. Vamos a leer solamente algunos de los centenares de textos y sermones y mensajes y versos que tiene la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, sobre este tema del Espíritu Santo, para que usted no se vaya de la sintonía. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar este himno especial que dice, Espíritu Santo, ven. Escuchémoslo y continuamos con este especial, muy especial, sobre el Espíritu Santo de Dios.